los extraterrestres de la oscuridad. Estos seres están a las órdenes de los ángeles caídos o demonios, y para poder explicarlo y transmitirlo mejor, toda esta parte merece ser tratada de un modo más extenso debido a su complejidad, y para ello pedí la ayuda del maestro guardián del registro acásico, y le pregunté específicamente acerca de los seres oscuros que habitan en el planeta Tierra, y otros planos dimensionales de nuestro sistema solar. Todos somos eternos. Esto es lo primero que hay que entender, dice el maestro. Tenemos un espíritu que es una chispa divina eterna del universo, que fue creada por la fuente divina creadora del cosmos, y nuestro espíritu crea a su vez un alma, que ha sido nuestro vehículo de experiencia y evolución a través de toda la eternidad, y durante todo ese transcurso, esta chispa divina de nuestro espíritu puede regresar ya evolucionada una vez más a la fuente. ¿Cuál es entonces la diferencia entre el momento que nacimos de la fuente a cuando decidimos regresar a ella? Pregunta el maestro. Cuando salimos de la fuente fuimos bebés cósmicos, y tuvimos que tener experiencias de vida, y para ello viajamos por muchos planos y planetas a través de nuestra alma, hasta que estuvimos totalmente maduros y pudimos bajar aquí a la Tierra. Cuando un ser es creado desde la luz, puede llegar a evolucionar a tal nivel, que puede unificarse con lo que llamamos la fuente, el Padre, Dios o como queramos llamarle, con toda su conciencia ya expandida, de tal manera que es exactamente igual a Dios, sin ninguna diferencia. Al nacer no sabía quién era, pues era como un bebé que necesita crecer junto con su conciencia, pero al tener experiencias de crecimiento y aprendizaje, al regresar a la fuente, su evolución ha podido integrar ya todos los conocimientos adquiridos en la luz. Pero al haber sido creado, la fuente le dio también libre albedrío, y este mismo albedrío, mientras evoluciona en su crecimiento por diferentes planos, es el que le puede permitir, después de integrar todo el conocimiento cósmico, tomar la decisión de integrarse o no a la fuente una vez más. Todos aquellos seres que decidan integrarse nuevamente a la fuente de la cual nacieron, serán exactamente iguales a Dios, serán dioses como Él, tendrán sus mismos poderes, y seguirán creciendo su evolución en la luz a través de la frecuencia del amor. Pero todos aquellos que decidan no integrarse nuevamente a la fuente, por verse también exactamente iguales a Dios y con los mismos poderes que Él tiene, decidirán separarse de la luz con la cual también fueron creados, ser autónomos y seguir creciendo su evolución en oposición a la luz, a través de la frecuencia de la soberbia. Esta separación de la fuente por el libre albedrío con que todos hemos sido dotados, es la que provoca que muchos seres se rebelen contra la luz, y se conviertan en seres autónomos que comienzan a ver solamente por sí mismos, aprovechando el poder que han adquirido de la propia fuente, por ser exactamente iguales a ella. Y la soberbia emanada de su rebeldía, es la que les permite empezar a apoderarse de planetas y otros planos, y comenzar a dominar y pervertir a otros seres que ahí se encuentran, que no se han separado de la luz. Esta rebelión hacia la luz, misma con que todos los espíritus son creados, es lo que produce la aparición de la obscuridad. La conciencia cósmica tiene dos evoluciones paralelas, una es la del hombre, y otra es la de los ángeles. El ser humano primitivo en la Tierra ha ido evolucionando desde el tipo Cromañón y Neandertal, hasta llegar a ser el actual Homo sapiens, pasando por diferentes variantes evolutivas, y luego llegará a ser superhombre. Y así seguirá hasta lograr fundirse con la conciencia cósmica o fuente, y poder encarnar esa conciencia, como lo hizo Cristo, dice el maestro. En planetas que se encuentran perdidos, atrapados, y en una situación igual a la que nos encontrábamos nosotros hace muchísimo tiempo, cuando empezamos a evolucionar aquí en la Tierra en el total olvido y en la absoluta ignorancia, Dios, en su propia conciencia y creación, se autocrea a través de sus hijos, seres que crea de sí mismo como chispas divinas con conciencia propia que emana o emite constantemente, y va creciendo sin fin a través de esas chispas, que poco a poco se van haciendo totalmente conscientes de su divinidad mientras evolucionan, integrándose nuevamente a Él en un círculo eterno de crecimiento. Es de esta manera, a través de nosotros, que Dios crece en su propia conciencia y evolución, tal como un árbol o una planta se crea a sí misma a través de sus propias semillas, y tal como lo hacemos nosotros a través de la reproducción. Pero cuando Dios creó la evolución angelical, lo hizo para cuidar al hombre, porque sabía que cuando bajaran seres a este planeta dual que es la Tierra, iban a estar totalmente olvidados y se iban a pervertir durante muchos siglos, hasta que volvieran a recuperar su conciencia divina, que es el momento que estamos viviendo ahora. Hemos tenido que pasar por muchas experiencias para poder vencer el mal y la obscuridad, es decir, para poder vencer nuestra propia separación de Dios.
durante nuestra estancia en este planeta. Continúa diciendo el maestro, muchas veces hemos caído en el mal y nos hemos involucrado totalmente en la obscuridad, pero cuando bajamos a la Tierra, por primera vez, ya éramos seres con un nivel de crecimiento muy grande, solo que no conocíamos todavía la experiencia de la obscuridad. La Tierra tiene dos tipos de evolución, por una parte la humana, y por otra la de extraterrestres que han llegado desde otros planos. La evolución humana la conforman seres con alma que ya habitaban este mundo, pues fueron expulsados de otros planetas antes de que fueran destruidos hace mucho tiempo, en los cuales no pudieron elevar su evolución, y aquí en la Tierra tuvieron que empezar a evolucionar primitivamente desde cero como cromañones, neandertales y otro tipo de ramas evolutivas. Esos planetas donde habitaron y que fueron destruidos, también fueron en su momento mundos duales de luz y obscuridad como lo es ahora la Tierra. No obstante, estos seres perdieron la oportunidad de continuar su evolución, por haber permanecido pervertidos, o por haber decidido no estar ni con la luz ni con la obscuridad, tal como volverá a ocurrir ahora ya en este planeta Tierra, solo que esta vez este mundo no será destruido, porque pasará a convertirse totalmente en un planeta de luz, cuando logre unirse a la quinta dimensión. Esos remanentes indecisos de aquellos planetas destruidos, vinieron a dar aquí a la Tierra, y tuvieron que empezar nuevamente su evolución desde cero, como los hombres primitivos que existieron aquí hace millones de años. Y por otra parte, la evolución extraterrestre en la Tierra, la hemos conformado un gran porcentaje de seres extraterrestres provenientes de otros planos del universo, entre un 80 y 90%, que bajamos a la Tierra y fuimos atrapados por el karma terrestre, donde ya morimos físicamente, a diferencia de otros mundos donde no se muere, dice el maestro, y donde hemos vuelto a reencarnar sucesivamente desde entonces, sin poder todavía salir de aquí. Cuando bajamos a la Tierra a vivir la experiencia dual del bien y del mal, luego de haber terminado todo el aprendizaje cósmico, perdimos nuestra conciencia, y muchos lo hicimos en naves en tiempos de la Lemuria y la Atlántida, y aunque ya perecimos aquí, todo ha sido parte de un plan divino. Muchos de los que bajamos como extraterrestres provenientes de otros lados, decidimos que la única forma de bajar a la Tierra, viniéramos de donde fuera, era hacerlo en naves espaciales. Y al principio tal vez lo hicimos solo con la idea de aprender lo que había en ese momento en el planeta, pero el mundo estaba tan pervertido y lleno de muchos seres extraterrestres con distintas frecuencias y niveles de evolución, dedicados a hacer experimentos con los seres humanos primitivos de ese entonces, junto con seres gigantes que también habitaban aquí, que todo eso nos impulsó a decidir adoptar la evolución de aprendizaje del mal en este planeta. Y asumimos la envoltura kármica prevaleciente en este mundo, y con ello empezamos a morir y encarnar físicamente ya en este plano, de modo sucesivo e interminable. En aquel entonces, los seres extraterrestres que habitaban la Tierra eran muy bélicos, y abusaban mucho de las hembras humanas primitivas de la primera raza originaria que habitó el planeta, que fue la raza negra, y de las razas provenientes de los planetas que ya habían sido destruidos. Y como quedaban embarazadas en muchos casos de seres gigantes, muchas murieron al momento de parir o desde antes durante el embarazo, pues sus vientres les reventaban o quedaban desgarradas de sus conductos vaginales al dar a luz, por el gran tamaño de los seres que habían engendrado. Todas esas mezclas genéticas pervertidas que se dieron en este mundo, y muchas más que se hicieron también entre humanos y especies animales, están totalmente prohibidas en el universo, pues no está permitido hacer experimentos genéticos con razas de otros planetas, interviniendo e interfiriendo en su proceso evolutivo. La Tierra se había convertido en un caos total, por el descenso de muchos seres extraterrestres que ya estaban pervertidos, y por el gran poder de transformación genética que ya poseían. Y en parte debido a esto, por aquel entonces los seres primitivos humanos veían como dioses a esos extraterrestres que invadieron la Tierra, y se sentían inferiores ante ellos y les temían. Sin embargo, por estar ya en el olvido total de sí mismos en este mundo, aquellos primeros seres humanos desconocían que ellos también eran dioses, por haber sido creados también en la luz desde la fuente, que ya tenían el potencial de Dios dentro de ellos, y que podían volver a aprender, vencer y trascender la obscuridad, al no haber podido lograrlo en el planeta que había sido destruido anteriormente, del cual procedían. Al final, continúa diciendo el maestro, todos los que después vinimos también en naves espaciales. Perdimos la vida ya dentro de este mundo, y en el momento que eso sucedió, adoptamos ya toda la frecuencia terrestre tridimensional que nos ha tenido sujetos aquí por siglos y siglos.
Muchos de nosotros fuimos producto de esas mezclas genéticas, y fuimos mitad de humanos y mitad de dioses extraterrestres elevados de otras procedencias, y nos convertimos muchas veces en semidioses ya encarnados en la Tierra, y en seres mitad de humanos y mitad de animales. Como muchos seres fantásticos mitológicos que realmente existieron en la antigüedad, muchos extraterrestres de luz ahora no quieren que los sigamos viendo como dioses, porque nosotros también lo somos, solo que en diferentes grados de evolución, y además, envueltos también en el olvido en este mundo. Los que llegamos como extraterrestres, lógicamente estábamos más evolucionados, precisamente porque ya veníamos de otros mundos donde ya habíamos vivido otros tipos elevados de aprendizaje, excepto el último que nos hacía falta, que era aprender, vencer y trascender la obscuridad, que igualmente prevalece en este otro mundo dual que ahora es la Tierra. ¿Para qué queremos aprender del mal? Pregunta el maestro, para tener la experiencia del contrapeso de la luz, integrarla en nuestro aprendizaje y con ello, valorar la ayuda en amor a muchos otros seres que están sometidos en otros planos y dimensiones. Porque en el cosmos hay infinidad de planetas que necesitan ser ayudados, por estar sometidos a las fuerzas de la obscuridad, es decir, por ángeles caídos que decidieron en su momento apartarse de la luz, y porque permanecer viviendo eternamente solo en mundos de luz, no nos permitiría tener conocimiento y enseñanzas, de las cuales podemos aprender todas las posibilidades de evolución, y saber discernirlas y enfrentarlas. Estos ángeles caídos fueron escalando distintos niveles al principio de su evolución en la luz, pasando por arcángeles, querubines, serafines, potestades, virtudes y tronos. Y el propósito de su creación es apoyar y guiar la evolución del hombre, y también a que éste alcance el nivel que ellos a su vez van adquiriendo al ir ascendiendo, aunque el hombre nunca llegará a ser un ángel, porque su evolución es otra, la de un ser humano que en muchos casos, como muchos de nosotros, dice el maestro, también lleva dentro de sí la evolución extraterrestre. Nuestras almas son extraterrestres, porque fueron creadas en otra parte del universo, salvo las almas de la raza negra, que es la raza nativa originaria de este planeta Tierra, como ya he dicho. La evolución que hemos tenido antes de bajar a la Tierra ha sido enorme, y no a cualquier ser se le permite venir aquí a este mundo. Para que eso ocurra, tenemos que ser grandes almas ya evolucionadas y preparadas para soportar la densidad de este planeta, y el karma doloroso en medio de la dualidad característica que coexiste entre el bien y el mal. Por eso antes de bajar aquí, se nos examina, y si ya estamos preparados, se nos advierte que aquí viviremos en el olvido de quienes somos, que enfermaremos, que envejeceremos y que moriremos físicamente. Y que en tanto no logremos salir de esta Matrix, viviremos por siglos y siglos, sumidos y pervertidos en la obscuridad, y puede ser que nos pervirtamos tanto, que nos cueste mucho trabajo poder salir, pero a pesar de todo eso, también tendremos ayuda en el transcurso de todas nuestras vidas en la Tierra. Vendrán maestros, santos y seres espirituales de luz de otros mundos que nos ayudarán a aprender del mal, pero también nos enseñarán que para subir al cielo, tendremos que descender antes a nuestros propios infiernos, a nuestras partes inferiores más profundas cuando encarnemos la obscuridad. Nadie puede subir al cielo sin haber bajado antes a su propio infierno, a su mundo inferior. ¿Qué significa esto? Vuelve a preguntar el maestro. Alegóricamente, que bajar a la tierra y enlodarse con la obscuridad es la única oportunidad que tenemos para poder subir a lo más alto de nuestra evolución. Quienes bajan a la tierra son los seres más elevados que puede haber en este sistema solar, porque aún en el olvido, aún en la enfermedad y en la muerte, lograrán vencer la obscuridad, unos antes y otros mucho después, pero todos podrán retornar algún día a la luz. Y en todas esas ayudas que han venido a este planeta a lo largo de la historia de la humanidad, la Tierra, como el ser vivo que es, finalmente también se purificará y elevará su propio nivel de conciencia, como está sucediendo ya en este momento histórico que estamos viviendo. Es una verdadera proeza haber llegado a donde muchos ya lo han logrado, que ya vencieron al mal, aunque todavía pueden tener defectos neuróticos, pero ya son personas que no matan, no roban, no violan y no destruyen cualquier tipo de vida. Y no lo hacen porque puedan existir normas o leyes sociales que castiguen e impidan tales conductas, sino porque ya alcanzaron una conciencia y madurez espiritual tan grandes, que ya no necesitan ningún tipo de restricción para no hacer daño. A lo largo de nuestra evolución en la Tierra, hemos adoptado religiones y caminos espirituales que nos han ayudado a entender un poco más el cosmos, aunque la propia obscuridad y neurosis
del hombre los hayan pervertido durante el camino, por medio de manipulaciones y dogmas que han estado más dirigidos a mantener controladas y sometidas a las personas, que a ayudarles a liberarse. En su momento incluso, las experiencias que vivimos fueron totalmente opuestas, es decir, nos sumergimos en religiones donde adoptamos por un lado, enseñanzas y conocimientos de Dios, del universo y del hombre, que nos ayudaron a crecer humana y espiritualmente, pero por otro lado, también adoptamos la flagelación y otro tipo de torturas dañinas y destructivas, como métodos supuestamente expiatorios o purificadores de nuestros actos negativos. Y al final hemos comprendido que todo eso han sido experiencias de aprendizaje tanto buenas como malas que debemos trascenderlas, y que muchas veces, en medio del karma doloroso que se vive aquí en la tierra, la única forma de poder entenderlas, saber que existen y aprender de ellas, es tener que vivirlas en carne propia, y no hay de otra. Venimos a trascender todo nuestro ser, y para ello tenemos que situarnos más allá del bien y del mal, es decir, tenemos que meternos e involucrarnos en experiencias tanto del bien como del mal, haber sido santos en algunas vidas, y grandísimos criminales en otras. Algunos, en cambio, todavía están atrapados en la experiencia de la obscuridad, muchos por ser almas mucho más jóvenes en el cosmos, que aún no han alcanzado mayor madurez espiritual a pesar de estar ya capacitados para entrar a este mundo kármico, y otros porque simplemente todavía no han saturado su experiencia de entender y vivir el mal a tope. Los ángeles van evolucionando paralelamente a nosotros los seres humanos, apoyándonos, guiándonos en diferentes niveles y protegiéndonos, y al mismo tiempo, ayudándonos también a que alcancemos su mismo nivel de frecuencia espiritual, aunque seamos seres humanos o extraterrestres, pero sin llegar a ser ángeles como ellos. Para poder entender a los ángeles caídos, primero hay que comprender que el ascenso evolutivo de la conciencia angelical se va dando de tal manera, que llega a ser igual a la conciencia de Dios, sin ninguna diferencia entre ambas, igual que no existe diferencia entre Dios y nosotros. Solo que en nuestro caso, nuestra evolución todavía se encuentra en un proceso muy gradual de ascenso, mientras que los ángeles se funden rápida y totalmente con la conciencia cósmica o fuente, mientras van escalando en rangos angelicales, y adquieren en ellos la plena conciencia del Padre o la fuente al llegar a ser querubines o serafines, que son los niveles más altos. Y después de llegar al nivel de la fuente, esos seres pueden bajar a otros mundos a ayudar, así como lo hizo Jesucristo o Buda, con un nivel altísimo, y vayamos a saber que otras manifestaciones del Padre puedan existir en otros planos. Jesús bajó a la tierra con la manifestación del Padre en el Hijo, pero otros seres que hayan logrado ya la fusión con la fuente, pueden estar en otros planetas haciendo labor de ayuda, para que los seres que habiten esos mundos sepan acerca de la existencia del amor, de la gracia y de otros mundos habitados como los de ellos. Estos seres ya fusionados con la fuente, tienen que bajar en distintos momentos a diferentes mundos con esta labor, para que el cosmos siga creciendo en una evolución total y absoluta, siempre a través de seres de luz. Cuando Lucifer, que era el ángel más elevado de esta dimensión universal, llegó a ese mismo nivel de poder fusionarse con la conciencia de Dios, decidió, por su propio libre albedrío con que también fue dotado, al igual que todos nosotros, dice el maestro, renunciar a la luz en la cual había sido creado. Al verse igual y tener los mismos poderes que Dios, hizo una contracción, se negó a integrarse a la conciencia de éste, y tomó la determinación de ser autónomo y autosuficiente, renunciando también a adoptar labores en la luz de ayuda y sacrificio por otros seres. Su rebeldía se tradujo también en una renuncia a seguir evolucionando en una expansión infinita dentro de la frecuencia de la luz y del amor, adoptando en oposición el crecimiento a través de la contracción, lo cual se convierte en obscuridad, la contraparte natural a la luz. Y a partir de ese momento, se transformó en un ángel caído, en un Satanás, aquel que niega su propia luz, continúa diciendo el maestro. Y con su propia individualidad, empezó a influir y pervertir a otros ángeles para que se unieran a él, formando huestes angelicales de obscuridad que esparció por muchos planos y dimensiones, adueñándose de planetas, dominándolos y sometiendo a los seres que ahí habitaban, como fue el caso de este planeta Tierra desde hace mucho tiempo, donde se convirtió en el príncipe de las tinieblas. Llamado así, porque su misión es evitar que los demás seres vean su propia y verdadera naturaleza divina, impedir que tengan claridad y que descubran quiénes son realmente, y lo más importante, que no se den cuenta que también son parte de Dios y que son exactamente igual que Él, porque también emanaron de su luz. A la Tierra solo pueden bajar a encarnar almas provenientes de distintas dimensiones y planetas,
que ya estén suficientemente maduras y elevadas para poder soportar las fuerzas de la maldad, junto con todas sus huestes de ángeles caídos y extraterrestres obscuros que les han seguido desde tiempos inmemoriales, y a la larga, poder salir de la ignorancia que ha prevalecido hasta este momento histórico. La misión de estos ángeles caídos siempre ha sido hacer crecer la facción de seguidores de su líder, Lucifer, y así como Dios crece a través de la luz y del poder del amor de todos los seres de los que se le van anexando, del mismo modo la obscuridad va creciendo a través del poder por el poder, apoyada en la vanidad, la soberbia, el orgullo y el egoísmo, y enfrentándose a la luz para tener mayor dominio, y pervertir a todos los que sigan a Dios. El maestro me está diciendo ahora algo muy importante. Dice que en los primeros tiempos de la historia de la Tierra, los hombres primitivos que llegaron aquí expulsados de otros mundos que anteriormente fueron destruidos, apenas empezaban a repetir su evolución nuevamente desde cero, por no haber querido evolucionar mientras permanecieron en sus planetas, y haber decidido no estar ni con la luz ni con la obscuridad. Y fueron los primeros seres que fueron víctimas de la obscuridad imperante en este nuevo mundo dual, al que vinieron arrojados en un exilio cósmico. Muchos de esos seres volvieron a repetir aquí en la Tierra su misma experiencia evolutiva que dejaron inconclusa, y que no pudieron culminar en aquellos planetas que fueron destruidos. Y actualmente están viviendo una vez más su segunda vuelta evolutiva luego de siglos y siglos en este mundo, con el riesgo de volver a repetir su decisión de quedarse tibios y no decidir nada, a pesar de ser almas sumamente viejas en el universo, como le podrá ocurrir a muchas otras almas extraterrestres más jóvenes, que igualmente llegaron a este planeta. Con amor, María Teresa Cotón.